Comenzamos. A nombre de Panduit les damos la bienvenida por estar en Panduit Week. Mi nombre es Mónica Palacios y les asistiré en esta sesión. El día de hoy veremos soluciones de fibra óptica para ambientes industriales, donde se hablará de cómo implementar soluciones de fibra óptica en las redes industriales, de modo que podamos aprovechar esta tecnología, incluso en los ambientes más hostiles. Nuestros expertos del día de hoy son Juan Medina y Vladimir Linares. Vladimir es un colombiano graduado en Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander. Cuenta con una especialización en gerencia de proyectos en ingeniería de la Universidad de La Salle. Cuenta con certificaciones como RCDD por VIXI y CCRD por ICREA. Se ha desempeñado como Project Manager en compañías integradoras, liderando importantes proyectos en las áreas de Data Center, Enterprise e Industrial con enfoque en infraestructura de telecomunicaciones. En el año 2018, se une al equipo de Panduit en el área técnica. Actualmente, se desempeña como ingeniero técnico en sistemas, cargo que tiene como base en la ciudad de Bogotá y desde donde cubre Latinoamérica, atendiendo los proyectos más relevantes de la región. Juan Medina, ingeniero eléctrico con un MBA en el ITAM y un experimentado gerente de cuentas estratégicas, con un historial demostrado de trabajo en la industria de fabricación electrónica y eléctrica en las áreas y procesos de manufactura, ingeniería de producto, diseño, calidad, proyectos, automatización, soporte técnico, consultoría industrial y negocios. Cuenta con una amplia experiencia de 32 años en el área de ingeniería, ventas, negociación, operaciones, gestión en ventas y liderazgo en equipos multifuncionales. Sin más, damos inicio a nuestra segunda sesión del día de hoy. Comenzamos. Excelente, Mónica, muchas gracias y bienvenidos de mi parte a todos ustedes a esta nueva sesión de Panduit Week, en la cual hablaremos acerca de las soluciones de fibra óptica para ambientes industriales. Y empecemos de una vez poniéndoles un poco en contexto acerca de por qué es importante la conectividad en una red industrial. Las redes industriales hoy en día son la médula espinal de todos los datos que fluyen en el piso de planta. Es muy importante que estas conexiones sean confiables con el objetivo de mantener un alto OEE. La recolección de los datos en el borde y su almacenamiento y su procesamiento es crítico y fundamental para las operaciones y para la productividad de la propia compañía. Los dispositivos Edge tienen múltiples diseños únicos para la conectividad a Internet que debemos tomarlos en consideración desde su conector hasta su propio cableado. Las conexiones defectuosas son fuente de ruido y latencia de datos. Es muy importante que tengamos en cuenta que no solamente vamos a tener una conectividad básica, sino que necesitamos una red que funcione adecuadamente, bajo ruido o mitigar el ruido y tener una baja latencia en los datos para el procesamiento de los mismos. Una red bien diseñada es no solo importante, pero es el comienzo para una red bien implementada, el cual es el objetivo final. ¿Qué medio es utilizado típicamente para la conectividad en el piso de planta y por qué? Básicamente tenemos dos, digámoslo así, dos opciones. Una es cobre y otra es fibra óptica. ¿Cuándo utilizamos cobre? Cuando tenemos dispositivos finales, típicamente, la instalación y la terminación comparativamente con la fibra óptica es más rápida, es un cableado de menor fragilidad, pero las distancias tienen que estar por debajo de los 100 metros. Por eso es que es utilizado típicamente para estos dispositivos de borde. La fibra óptica, por su parte, es utilizada principalmente porque es inmune al ruido electromagnético. En ambientes de alto ruido es preferible el uso de la fibra óptica, incluso por encima de cableado de cobre blindado. También cuando la distancia a considerar
es mayor a los 100 metros y por tanto excede el alcance de cobre. Y aquí tenemos básicamente dos opciones adicionales. Podemos irnos con fibra óptica multimodo o fibra óptica monomodo cuando escogemos el cableado de fibra. La fibra óptica multimodo es preferida cuando tenemos distancias del orden de 550 metros hacia abajo, cuando estamos teniendo enlaces de 10 gigabits por segundo como máximo. Los transceivers, los conectores son de un menor costo y la instalación total de estos equipos también. La fibra óptica tiene un mayor costo comparativamente con lo que es la fibra monomodo, pero el costo total de la solución es menor en multimodo que en monomodo. El monomodo se utiliza en distancias largas, estamos hablando de kilómetros, para conectar, por ejemplo, dos locaciones muy geográficamente dispersas y cuando necesitamos unos anchos de banda muy altos. La fibra óptica monomodo tiene un menor costo de la fibra, pero un mayor costo total del sistema. Por eso, típicamente, si bien no es mandatorio utilizar una u otra fibra, típicamente se utiliza en muchas conexiones y dependiendo de la topología, la fibra multimodo. ¿Por qué utilizar la fibra óptica en ambientes industriales en lugar de cobre? Ya lo hablamos un poco, pero en primera instancia, como ya lo dijimos, cuando tenemos altos ruidos, alto nivel de ruido electromagnético o alto EMI en el piso de planta, vamos a utilizar la fibra óptica debido a que lo que estamos transmitiendo por allí es luz y no electricidad que es susceptible a esta interferencia electromagnética. También cuando la distancia de los canales superan el alcance por estándar del cobre, que es de 100 metros de canal. Por eso utilizamos la fibra óptica básicamente en aplicaciones al aire libre o para backbones entre edificios o para conectividad entre switches, independiente de la topología que estemos implementando. Y vamos a tener una convergencia más rápida de la red para mayor resiliencia de la misma. Estas son algunas de las cosas más importantes de por qué utilizar la fibra óptica. Ahora, hablemos de las soluciones. En primer lugar, hablemos de los cables de fibra óptica. Y es importante mencionar que podemos utilizar todo el repertorio de cables de fibra óptica que tenemos con Panduit, desde cables de uso interior, interior-exterior o exterior. No tenemos limitaciones ahí, pero tenemos unas consideraciones en la implementación. En un ambiente industrial suele ser un ambiente rudo o hostil en muchos casos. Por eso, y acá simplemente es para que lo tengamos en perspectiva, podemos utilizar cables como estos, cables de armadura metálica en aluminio entrelazada. Estos cables pueden ser instalados como backbone dentro del edificio, como backbone entre edificios o incluso en instalaciones horizontales. Son cables de uso interior exclusivamente y están diseñados para estos ambientes hostiles. La ventaja que poseen este tipo de cables de uso interior con armadura, en comparación de los cables de uso interior de distribución típica sin armadura, es que elimina la necesidad de tener ductos o de proveer una ruta ya preestablecida, bien sea con conduits, por ejemplo. Y esta ruta va a ser, si bien una ruta de menor resistencia al aplastamiento, es una ruta de mayor flexibilidad en el diseño y menor costo de instalación y mucho más rápida. Podemos instalar este tipo de fibras ópticas, por ejemplo, en ganchos J, en lugar de tender un conduit rígido que es más complejo. El diseño también del cable y los tubos de buffer flexibles permiten un rápido breakout para la derivación o la terminación de este cable y un fácil enrutamiento del mismo. Es importante mencionar que estos cables con armadura de aluminio entrelazada son del tipo Twice Buffer, con una codificación de colores basada en los estándares. Aquí tenemos oferta de fibras monomodo, multimodo UM3, UM4, incluso UM5 en diferentes conteos de fibra, desde 6 hilos hasta 144 hilos, si así los llegamos a requerir.
En un ambiente industrial, muchas veces necesitamos ingresar y salir de un edificio y volver a ingresar a otro para conectar dos áreas de la planta. Por eso, muchas veces vamos a necesitar lo que es cables de uso interior-exterior y estos cables que sean bastante robustos. Por eso es preferible el uso de cables de doble revestimiento o DDJ. Estos cables tienen la ventaja que son cables totalmente dieléctricos, pero sumamente robustos. El hecho de que sea totalmente dieléctrico nos da la ventaja de que no vamos a requerir de unión a tierra de este cable en sus extremos, como sí sería con el uso de un cable con armadura metálica. Estos cables son básicamente construcción tipo loose tube, sin gel, aptos para ambientes hostiles. Son doble revestimiento reforzado con Kevlar, son resistentes a los rayos ultravioleta, son muy resistentes ante aplastamientos o impactos y tienen doble clasificación. Su clasificación de flamabilidad viene siendo Riser y LSZH, lo cual lo hace idóneo para cualquier tipo de instalación en cualquier lugar del mundo. También son clasificados para el uso en bandeja. Estos cables vienen en básicamente monomodo OS2 o multimodo OM4. Vamos a diferenciarlos a través de la línea que viene en su foro. En términos de conteos de fibra, podemos tener desde 6 hilos hasta incluso 96 o más, dependiendo de nuestro requerimiento, lo cual podemos tener una amplia variedad de números de parte. También el uso de cables DDJ tiene sus ventajas, ya que tiene unos diámetros menores y unos radios de curvatura menores que lo que podría ser con unos cables con armadura metálica. Importante también mencionar que estos cables son de uso pueden ser subductado, puede ser enterrado o puede ser de instalación aérea con el uso de cable mensajero. Ahora en términos de conectores, si bien podemos utilizar conectores mecánicos o fusión, muchas veces utilizamos fusión por costumbre, también podemos optimizar en lo que es la instalación y facilitar lo que son las reparaciones en el futuro con el uso de conectores mecánicos prepulidos como son los conectores Opticam. Estos conectores se terminan con la herramienta Opticam 2.0, la cual nos permite al momento de hacer la terminación de este conector conocer la pérdida por inserción del mismo. Esto nos garantiza que no solamente vamos a hacer los trabajos de forma más rápida, más sencilla que con fusión, que es sumamente importante en una planta industrial donde cualquier fallo pues tenemos que repararlo rápidamente y es mucho más práctico hacerlo con este tipo de herramientas como la Opticam 2.0 que con una fusionadora. Y también nos facilita el trabajo ya que al tener la punta prepulida, pues nos ahorramos mucho tiempo en comparación de lo que es una terminación mecánica tradicional. Tenemos estos conectores para monomodo, para multimodo, en simplex y en duplex. Los conectores Opticam, entonces, son los preferidos en este tipo de instalaciones industriales. De nuevo, no es que sea algo mandatorio, pero nos da muchas ventajas en comparación de otros tipos de terminación. Ahora, para los cables de parcheo, vamos a, nuevamente, dependiendo del cable que estemos utilizando, sea monomodo o multimodo, pues así mismo tendremos nuestros cables de parcheo. Estos cables de parcheo van a proporcionar interconexión hacia los switches o una conexión cruzada, si es el caso que lo vayamos a requerir, tanto en la sala de comunicaciones como en el panel de control o en nuestro gabinete industrial. También en esta oferta de cables de parcheo de la línea OptiCore se encuentran pigtails. Aquí podemos encontrar pigtails también para hacer la fusión mediante bandejas
portafusión y distribuidores, como vamos a ver en unos momentos, por ejemplo, Opticom. Detalles de la oferta, estos son clasificación de flamabilidad Riser o LSZH, van a ser tipos de fibra óptica monomodo o multimodo, tipos de conectores variados. La mayoría de conectores ahora son LC, sin embargo también tenemos alternativas en SC e incluso en los viejos ST, y las longitudes pueden llegar típicamente hasta 50 metros. Este tipo de de cables de parcheo tradicionales son básicamente los requeridos en nuestra conectividad de fibra óptica. Ahora, de la gama de distribuidores que podemos utilizar, podemos irnos desde paneles de parcheo, distribuidores fijos, distribuidores deslizables, diferentes líneas que tenemos en Panduit, pero una línea, estamos hablando para uso en 19 pulgadas, bien sea en la sala de comunicaciones o el gabinete industrial, es esta Opticom, de la cual este producto es un producto que fue lanzado en el año 2023, es la FRE1U. Es la nueva bandeja, distribuidor UODF de fibra óptica de montaje en rack, una unidad de rack, hasta 96 hilos con conectores LC duplex. Posee una capacidad de 4 espacios para FABs, que son los paneles adaptadores de fibra, para cassettes Opticom o incluso para cassettes H-Flex con adaptador Flex Opti 1RU, en los cuales podemos utilizar, por ejemplo, cassettes con pigtails, tanto Opticom como HD Flex. El acceso es frontal, es una bandeja que es deslizable totalmente, tiene su conectividad básicamente abierta en la parte frontal para tener un mejor acceso para los cables de parcheo. Tiene múltiples orificios para el ingreso de nuestro cable de backbone. Esta bandeja básicamente podemos utilizarla entonces como nuestro núcleo central para hacer la distribución de todos los hilos de fibra óptica hacia o partiendo desde nuestro microcentro de datos hacia todos los gabinetes, bien sea de zona de red o los gabinetes IDF de nuestra planta. Entonces, esta bandeja también es importante mencionar que entra a reemplazar varios números de parte que existían anteriormente, como es la FCE1UA y algunos otros. Esta bandeja también puede venir en color blanco y no solamente el negro tradicional. Ahora, si lo que necesitamos es un diseño compacto en muro, vamos a utilizar la FWME1BL, la cual es un nuevo producto también que entra a completar la familia de distribuidores Opticom para montaje en pared. Esta FWME1BL básicamente me permite lo que es la instalación de un FAB, es decir, hasta 24 hilos de fibra óptica. Me permite hacer una conectorización bien sea mecánica con conectores Opticam o puedo hacerla a través de pigtails con fusión. Es una solución para aplicaciones pequeñas que pueden ser utilizados no solamente en el lado enterprise de nuestra red, sino incluso en algunas aplicaciones para red industrial. Esto gracias a que tiene un accesorio para Real DIN que es opcional. Aquí lo vemos en la parte inferior. Entonces, podemos acoplar esta este distribuidor a ese accesorio para montaje en Real-DIN y podemos instalarlo dentro de algún panel de control. Por ejemplo, algunos de los elementos internos los apreciamos aquí. Vemos cómo es la organización de los hilos de fibra óptica y cuáles son algunos accesorios complementarios que podemos integrar a nuestro distribuidor de montaje en pared. Estos son como no solo el FAB, dependiendo del tipo de fibra óptica que tengamos, sino también nuestro holder o portador para la bandeja portaempalmes o el chip de
portador de empalmes o portador de manguitos para cuando estamos haciendo fusión. E incluso tiene algunos orificios para poderle colocar algún candado si es necesario para mantener la seguridad. Y tiene básicamente el acceso del cableado por un costado con su clip de retención. Estos son algunos de los elementos que componen este nuevo producto que entra, como les mencioné, a reforzar nuestra oferta de ODFs de montaje en pared. Cuando estamos haciendo lo que es distribución de un gran volumen de hilos de fibra óptica, puede ser hacia un ambiente exterior o cuando necesitamos únicamente hacer fusión, vamos a utilizar este gabinete de fusión de alta densidad. Este gabinete de fusión se compone de unas 15 bandejas portafusión, las cuales permiten una administración de hasta 360 fibras ópticas. Es de montaje en pared, tiene clasificación IP66 y puede venir en dos materiales, bien sea en acero dulce o incluso en acero inoxidable, dependiendo de la ubicación donde irá este gabinete o incluso de la industria, como es bien sabido, lo que es industria farmacéutica o industria alimenticia, es preferido o preferible el uso de acero inoxidable. Aquí, estos gabinetes tienen también 4 spools de administración de la holgura del cableado. Entonces, podemos utilizar este gabinete para hacer esa distribución mediante fusión pura de hilo con hilo hacia diferentes regiones de la planta. Y bien, cuando estamos hablando de lo que es la instalación de la fibra óptica en los paneles de control, tenemos varias alternativas para llegar a, o bien sea el panel de control, o bien sea un gabinete tipo zona de red. Podemos utilizar ODFs de montaje en real DIN, podemos utilizar cajas de montaje en superficie con spools, o podemos utilizar soportes metálicos para instalación de cassettes HDFlex que tienen los pigtails internos. Entonces, llegamos con el cable, fusionamos a los hilos internos del HDFlex y colocamos este bracket, es de la familia Z-Flex, bien sea Z-Flex 1 o Z-Flex 2, y lo colocamos en un costado del gabinete. Si no estamos usando cajas de montaje en superficie o estos soportes, sino que requerimos necesariamente de real DIN, podemos irnos a toda esta familia de ODFs de montaje en real DIN. Esta es una familia que recientemente se extendió. Básicamente, ya no solamente tenemos la opción tradicional para colocar hasta 8 minicom, como era la solución, digamos, anterior, o adaptadores de real DIN para un puerto, sino que ahora tenemos dos ODFs adicionales, uno de profundidad estándar y otro de profundidad extendida. La profundidad estándar me permite a mí la instalación de FABs y la profundidad extendida me permite a mí la instalación de cassettes Opticom. Aquí pueden ser cassettes con pigtails incorporados hasta 12 hilos o incluso soluciones predeterminadas. Así que estos dos nuevos ODFs para montaje en real DIN entran a complementar y a reforzar estas más de 5 soluciones que ya tenemos para hacer la terminación de los cables de fibra óptica en un panel de control o en un gabinete, bien sea IDF o bien sea de zona de red. Y bien, esto es de mi parte, así que ahora continúen con mi compañero Juan. Muchas gracias a todos. Muy bien, Vladimir, muchísimas gracias por compartirnos esta información. A continuación, seguiremos con una interesante introducción de cómo utilizar o las soluciones de la fibra óptica para esos ambientes industriales. De mi parte, puedo empezar a comentarles que dentro de la industria siempre se han utilizado diferentes paneles, tableros eléctricos en los cuales la presencia de la fibra óptica se va haciendo camino, se va abriendo aplicaciones y se va haciendo presente en muchos de estos elementos. Como podremos ver, básicamente en este punto
Lo que antes o las aplicaciones que teníamos de antaño eran de este tipo, vemos que están migrando y están evolucionando a tableros de control, de distribución, etcétera, en los cuales vemos mayor la presencia de electrónica. Y con presencia de electrónica me refiero precisamente a diferentes dispositivos y equipos que están tomando control sobre diferentes procesos. Switches industriales, PLCs, variadores, BFDs, etcétera. Entonces, realmente es donde tenemos la oportunidad de utilizar la fibra precisamente para mejorar este tipo de procesos. Concretamente, por ejemplo, algunos de ellos son en los cuales se ha visto mayor presencia de aplicación de fibra y podemos ver que, por ejemplo, en la parte de switches de redes industriales, también tenemos una combinación tanto de cobre como de fibra. Veremos más adelante en dónde poder ocupar cada uno de ellos. Sin embargo, es importante ver y referenciarlos hacia dónde están dirigidos este tipo de aplicaciones. Y no se diga en la aplicación de drives, eso también va generándose con mayor apertura hacia este tipo de tecnologías de fibra óptica. En un panorama en el cual lo llamamos un Smart Control Panel, básicamente porque están utilizando diferentes elementos, diferentes configuraciones y dispositivos que están tomando mayor predominio en los procesos y en las actuales aplicaciones y tecnologías en las plantas industriales, como UPS, diferentes accesos y dispositivos de seguridad, y también el poder tener ese intercambio de información de manera rápida, fidedigna y que no sean de alguna manera contaminados con el ruido que pueden inyectar diferentes conductores, señales, alimentaciones de potencia, etcétera. Entonces, en ese segmento es donde precisamente vemos mayor apertura de este tipo de elementos. En la utilización de variadores, también están utilizándose fibra para poder mitigar el ruido que inyecta hacia el resto de los dispositivos del mismo tablero. Simplemente como un breviario en el cual, si no es posible utilizar la fibra, tenemos soluciones pasivas para poder eliminar el ruido que se inyecta a estos conductores de cobre. Pero lo más indicado en estos casos es precisamente la utilización de la fibra para evitar de raíz este problema. Este es un pequeño cuadro que ya nos ha compartido su compañero Vladimir, pero es oportuno mencionar por lo que acabamos de ver que una aplicación de la fibra es precisamente cuando tenemos un exceso de ruido inducido sobre los diferentes componentes, cables o diferentes elementos que están presentes en ese tablero. Entonces, es un momento oportuno para referenciar la información que ya nos ha compartido. En el panel de control, mediante todas sus conexiones, como vemos, también tenemos y podemos aportar este tipo de soluciones, tanto para poder administrar, conectar, interconectar diferentes elementos a través de lo que le llamamos bullheads o todo lo que es la apertura, la inserción de los conectores de fibra, cubriendo y obviamente la protección, teniéndola en cuenta, por ejemplo, un grado de protección IP67, que no permite chorros de agua, humedad o polvo. Entonces, esto nos ayuda mucho para este tipo de aplicaciones. No se diga también en lo que implica la utilización de máquinas o diferentes elementos en los procesos de fabricación en los cuales está presente también este tipo de puertos y la interconexión mediante fibra o cobre, pero definitivamente algo lo cual ya no podemos desligarnos es la presencia de cada vez la conexión de fibra en todos los elementos y en el piso productivo de las plantas industriales. Es un esquema muy general en el cual, por ejemplo, puede y es muy frecuente también verlo en plantas de food and beverage, cerveceras, procesadoras de alimentos, etcétera, en el cual tenemos un complejo sistema de control, pero obviamente la parte de la utilización de fibra para la interconexión, el intercambio de datos, la recolección de los mismos está presente y con sus diferentes variables, desde los jumpers para conectar y poder administrar switches industriales, máquinas a pie de piso productivo o la interconexión precisamente a través de fibras que son con recubrimiento dieléctrico para poder hacer un anillo, un recubrimiento o un recorrido por la planta
Les mostraré más adelante de una manera muy general también cómo es ese esquema y cómo vamos trabajando y cubriéndolo. Hay elementos en los cuales también es importante cubrir y tener seguridad sobre esos puntos de conexión de fibra en los tableros o en diferentes maquinarias. A través de nuestro Data Access Port podemos cambiar o tener una modularidad de los puertos en los cuales vamos a estar trabajando y cómo se va a interconectar ese dispositivo, máquina o tablero. Aquí podemos colocar módulos que pueden ser, por ejemplo, para conectores LCE, diferentes tipos de configuraciones en fibra y que obviamente pueden cubrir diferentes lineamientos de protección hasta IP85, IP66, etcétera. Tienen un recubrimiento de policarbonato que los protege y eso también nos da apertura a que no se abran los tableros o la maquinaria, dejando expuesto y vulnerable todo su interior. En un esquema muy general podemos ver que esta es la solución, digamos, tradicional o como vienen manejándose todos los elementos para la parte de fabricación y conexión de tableros de control, distribución o lo que podamos estar referenciando. Sin embargo, si desglosamos un poco, vemos que tenemos elementos de control en los cuales tanto conductores muy particulares de control y también, por ejemplo, tomadores y diferentes puntos de referencia entre el gabinete son interconectados con fibra, tanto para poder tener esa referencia de elementos o señales exteriores y obviamente hacer la traducción hacia los diferentes elementos, switches, PLCs, transductores, relés, etcétera. Y no se diga cómo hace o tenemos cada vez mayor la presencia de elementos de networking en el interior del mismo y que debemos de tener presentes cómo manejarlos, cómo administrarlos y cómo trabajar con ellos de una manera adecuada, porque a fin de cuentas, en la esencia más fundamental de la fibra óptica, hay que recordar que es vidrio y si no lo administramos, manejamos adecuadamente, tendremos precisamente un problema serio en la fabricación, en la transmisión o en la puesta en marcha de este tipo de elementos. Como podemos ver aquí, tenemos patch panels que nos ayudan a poder hacer la administración de estos switches, ya sea en la forma tradicional o montajes en Real DIN, lo cual es bastante útil para este tipo de proyectos. Entonces, las soluciones de manera general o una forma integral de ver todo esto es esto actualmente en una industria, llámese papelera, cementera, automotriz, etcétera. El tema es que tenemos diferentes funciones en las cuales, como recordamos, los tableros están presentes de control, de distribución o inclusive lo que le llamamos también los PAN-SON, en los cuales son unos tableros de distribución, pero de manera local. Aquí veremos, por ejemplo, el enrutamiento para cada uno de ellos es presente, por ejemplo, el Fiber Runner, el cual nos ayuda mucho a poder llevar este enrutamiento de fibra de una manera adecuada, ya que este ducto cubre diferentes aspectos como el radio de curvatura y protege de una manera suave en el interior toda la fibra que puede llevar alrededor de la planta o del piso productivo. Y no se diga, por ejemplo, actualmente soluciones como el manejo o la utilización de data centers, pero más bien le llamamos micro data centers, porque todas las señales, toda la información que se recolecta en el piso productivo, en máquinas, en procesos de fabricación, son realmente manejados por la gente de manufactura, de producción, y de una manera abierta pueden ellos tener acceso a este micro data center que después se interconectará con el data center principal. Pero es una forma de que la gente de producción, de manufactura, en el piso productivo pueda tener un acceso más fácil, más amplio y que obviamente puedan ellos tener todo lo que requieren en estas soluciones que damos de manera local y que obviamente está muy bien administrado, tiene sus zonas de switch, de storage, su zona desmilitarizada, etcétera. Entonces, es una forma que también complementa toda la aplicación de fibra y la solución dentro del piso productivo. La forma también, les comentaba, la administración de los switches para no estarlo haciendo directamente en el equipo es a través de estos elementos, son básicamente paneles de parcheo, pero montaje en Real DIN. En este caso estamos hablando de XANT, por ejemplo, de 8 puertos. También hay un similar para cobre y que obviamente esto nos ayuda a realizar todo el manejo, la administración
de nuestros switches de una manera segura sin tener que estar manejándolo directamente en el dispositivo. Y simplemente para poder recordar un punto que tendremos más adelante, es precisamente el hecho de utilizar la fibra en la industria es un avance en el tema de poder evitar mucho o ser más inmune a la inyección de ruido. Hay una forma en la cual pues esto se adapta más fácilmente a los elementos de red o todo lo que tenemos como componentes dentro de la misma, alcances superiores a los 100 metros, y obviamente el poder tener una conectividad más rápida y eficiente dentro de todo ello. Pero nuevamente hay que recordar que en los pequeños detalles es donde están los grandes puntos que veremos a continuación. Algo que es importante recordar es que en toda la parte industrial muchas veces las buenas prácticas podemos o son omitidas. Y uno que hemos visto y notado en la industria es que es precisamente el no cuidar el radio de curvatura, el cual obviamente puede dañar la señal, puede dañar la continuidad del proceso en el cual estamos hablando, simplemente porque es utilizada o es tal vez administrada o manejada como si fuera un cable eléctrico, en los cuales el radio de curvatura no se respeta, se puede llegar a romper o es muy cerrado, y obviamente esto puede generar problemas en lo que respecta, como vemos aquí, precisamente a pérdidas por diferentes factores. También otro factor que parece trivial, pero es muy importante, es la limpieza. Por su naturaleza, en el ambiente en el cual estamos trabajando, un ambiente industrial, podría tener polución en el ambiente, en la forma en la cual trabajamos, y por lo tanto es importante tener cuidado de precisamente cómo manipulamos la fibra, cómo la vamos manejando y cómo se hace la terminación de ellos. Obviamente aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo en el cual pueden radicar muchos problemas, y que básicamente los núcleos o la fibra, cuando la vemos, puede estar afectada, a diferencia de si un manejo adecuado, con una limpieza adecuada y poder tener un proceso que fluya de una manera correcta. Aquí vemos algunos otros elementos, por ejemplo, como vemos en el microscopio de las terminaciones, cuando se lleva a cabo el núcleo por monomodo, por multimodo y también en conectores tipo MPO. Pero cuando se ven contaminadas, vean, los núcleos están raspados, rotos, o hay mucha polvo alrededor, suciedad, polución, etcétera. Y a fin de cuentas, recordar que la fibra tiene es un canal o un conducto de la luz. Cualquier cosa que lo impida va a generar precisamente esa afección en la aplicación y el correcto flujo de la información. Y estos son simplemente para que veamos otros elementos en los cuales son afectados precisamente por elementos de manejo inadecuado, suciedad, humedad, inclusive vean huellas de dedos en los cuales, pues bueno, es importante tener ese cuidado porque se ven afectados la transmisión en elementos como la pérdida de inserción o la parte del retorno de la señal. Entonces, es importante que tengamos claro cómo estamos manipulando y cómo dejamos correctamente esto para que continúe nuestro proceso de manera eficiente. Entonces, realmente lo que deseamos es, un factor importante es mitigar el ruido, y obviamente lo podemos hacer ya sea segregando los elementos que trabajan en ellos, tener buenas referencias de tierras y, por supuesto, la utilización de estos elementos de fibra que nos ayudan a mitigar y evadir todo esto. Por ejemplo, este tipo de fuentes como drives, servos, etcétera, es algo muy factible y muy presente. Entonces, mientras más podamos evitar esto, será mucho mejor. Hay un tema también en la parte de seguridad que nos ayuda y podemos dar ese tipo de elementos que son bloqueadores en el tema, por ejemplo, del manejo de la fibra en los puertos, para poder tener un control de cuáles son los accesos en ese tipo de aplicaciones. La administración, que era algo que comentaba, es claro, y simplemente a través inclusive de cordones de parcheo o jumpers que ya están hechos en fábrica para hacer más rápido este tipo de aplicaciones. Si podemos resumir un poco esto, podría en este caso poner en la mesa estos 4 pasos que nos ayudan tal vez a poder tener mayor ahorro de tiempo y obviamente tener maximizar todos los elementos de su proyecto en fibra. Uno de ellos es entender dónde vamos a hacer
aplicación, cómo se va a hacer el deployment del proyecto. Y esto es a través de un mapa que le llamamos un MICE, que básicamente son las iniciales de MICE, que son las afectaciones o contaminación mecánica por vibración o impactos, de ingreso, por ejemplo, por polución, agua o polvo, también la afección climática en lo que respecta a afecciones como radiación, temperaturas extremas, etcétera, y obviamente el factor electromagnético, el ruido que estábamos hablando. Habrá lugares en los cuales habrá más presencia de ellos y esto nos llevará a poder tener precisamente la selección adecuada, donde haya, por ejemplo, una inyección muy alta de ruido electromagnético. Básicamente es la mejor forma de utilizar una aplicación por fibra, más que tal vez llevar un blindaje a través del cable mismo UTP o elementos o soluciones pasivas como los ductos que les mostré. Entonces, haciendo esto tendremos muy claro dónde hay mayor presencia de motores, dónde hay mayores servomotores, variadores de frecuencia, elementos que están inyectando o induciendo este ruido. Y esto nos dará una clara visión de qué y en dónde qué soluciones poner. Otro de ellos es la arquitectura en la cual podamos tener precisamente una forma rápida de solución. Hablábamos del microdata center, todo lo que son paneles de zona y también cómo vamos a estar trabajando o haciendo la arquitectura del proyecto que se va a instalar dentro de los tableros de control que estarán en planta. Y el paso 3 es básicamente tener que todos los elementos, tanto en fibra, conectores, hacerlo rápido, de una manera adecuada, maximizar todos los elementos, componentes y elementos que trabajan alrededor y mediante herramientas como por ejemplo nuestro Opticam o conectores tal vez preconectorizados que nos ayuden a eficientar y hacer más rápido este tipo de instalaciones y obviamente maximizar todo nuestro presupuesto para este tipo de proyectos. Y por último, el poder tener elementos de prueba, de testeo, que nos ayuden a hacer revisiones de cómo está el desempeño de este tipo de instalación, hasta cómo poder ver si efectivamente los conectores están limpios y no generarán en un momento dado un problema de transmisión, ¿de acuerdo? Por último, deseo mostrarles un ejemplo de cómo se hace la implementación o hay temas en ello, información que Panduit puede brindarles, en el cual, por ejemplo, está el deployment de fibra, la administración, cómo se rutea, cómo va trabajando en todo este entorno. Y es una información que puede ser factible para una referencia de sus proyectos o algún tipo de manejo, tanto desde cómo se maneja el data center hacia los elementos más extremos, como por ejemplo los CCMs, donde se hacen los arranques o el monitoreo de diferentes partes de la industria, motores, servicios, procesos, etcétera. Y aquí es una forma, lo que les comentaba, el cómo se lleva el ruteo de la fibra, en el cual, por ejemplo, podemos ver el manejo o cómo se está aplicando de manera por cinturones, en cual, en vez de utilizar otros elementos, porque a fin de cuentas, y otra vez, es el manejo de fibra, es vidrio. Entonces, obviamente, esto puede dañar este tipo de elementos. También un punto importante es cómo manejamos el slag de esa fibra de una forma adecuada, porque nuevamente tal vez puede simplemente esconderse, aventarse en un lugar dentro del gabinete y la idea es que tenga un claro lugar en el cual a través de elementos pueden ser administrados y podamos trabajar de una manera segura para si necesitamos algún otro tipo de elementos para ello. Aquí también vemos cómo perdemos este tipo de información a través de la aseguración no recomendada y adecuada de estos enlaces de fibra. Y, por ejemplo, en instalaciones industriales como una subestación, ya la presencia de elementos de fibra precisamente para la comunicación de relés, de monitoreos, de disparos a distancia y de control de interruptores electromagnéticos en mediano alto voltaje, también es algo que está presente en este tipo de instalaciones. Entonces, también la forma de cuidar la instalación al interior de los gabinetes mediante elementos como el Fiber Runner es importante para poder llevar con el adecuado manejo radios de curvatura y la aplicación o el ruteo correcto de estos elementos dentro del gabinete.
Entonces, depende cómo lo manejemos, a fin de cuentas serán referencias que nos ayuden a tener presente esto. Y por último, simplemente quiero comentarles que en resumen, lo que deseamos es pasar y manejar y tener, obviamente, brindarles opciones y elementos que puedan pasar de un proyecto en el cual puede ser un dolor de cabeza a algo en el cual podamos tener beneficios, más espacio, la reducción o eliminación de ese ruido a través de los elementos de fibra y que obviamente esto nos pueda servir para todo lo que implica las diferentes tecnologías que se están dando actualmente y que puedan estar listas nuestras instalaciones en este segmento. Aquí dejo mis datos por cualquier duda, pregunta, comentario y dejo la palabra a mi compañera para que porque podamos continuar con la dinámica. Muchísimas gracias, Juan y Vladimir, por su participación en este segundo día de Pandit Week. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar y que nos puedan compartir este contenido de valor. Ahora sí, vamos a nuestra dinámica de repaso. Muchísima suerte a todos. Y ahora sí, vamos con nuestra primer pregunta del día de hoy. ¿Cuál es la ventaja de utilizar fibra óptica en lugar de utilizar algunas de las preguntas? A ver, el tiempo. Así es, bueno, la respuesta correcta era la roja, que fue la gran mayoría. Hubo algunos que sí lograron poner otras respuestas. No sé si aquí, Vladimir, quieras hacer una intervención para que esto quede un poco más claro. Sí, de acuerdo. Una de las características más importantes de la fibra óptica es esa inmunidad a los ambientes de alto ruido electromagnético. Esa es una de las características más importantes que tiene la fibra y precisamente por eso es que es una de sus ventajas en un ambiente industrial. Que vamos con esta segunda pregunta, que es un verdadero o falso. ¿El cable de fibra óptica de doble revestimiento DDJ es compatible con los conectores referidos de Opticom? ¿Es correcto? El tiempo. Y vamos a ver cuál es la respuesta correcta, que fue la gran mayoría. No sé, igual si quieres hacer aquí una intervención. Sí, bueno, felicidades a todos los que acertaron. Así es, la fibra de doble revestimiento DDJ es totalmente compatible con los conectores prepulidos Opticam. Recordemos que la fibra DDJ, si bien es Bluetooth, podemos utilizar accesorios como los fan-out kits para hacerlo compatible con las Opticam. Entonces, felicidades a todos los que respondieron verdadero. Vamos con esta tercera pregunta. Seleccione un elemento dispositivo que no use fibra óptica en los actuales paneles de control. Ahí vamos a ver. Algunas preguntas, quedan pocos segundos. Vamos a ver. Bueno, la respuesta correcta era la verde. No sé, aquí Juan, ¿quieres hacer alguna intervención? Gracias, Moni. Sí, básicamente hay que recordar en términos generales, todos los elementos de potencia no tienen tal vez una intervención directa con la fibra óptica. Hay algunos que ya empiezan precisamente a tener un tipo de transductor en este aspecto. Ya estamos hablando de tecnologías más avanzadas en la coordinación de protecciones, pero hoy por hoy lo que tenemos en nuestros paneles de control está enfocado precisamente a los actuadores, switches, drives, etcétera. Entonces, muy bien por todos. Ese es un verdadero o falso. Un factor importante para instalaciones de fibra óptica es cuidar el radio de curvatura de por lo menos 2. Esto es, vamos a ver, en pocos segundos, así que mucha suerte. Y la respuesta correcta era verdadero. Y no sé, Juan, si quieres hacer igual aquí una intervención para las personas que no les quedó muy claro. Sí, gracias, Lore. Básicamente es un detalle de las buenas prácticas y obviamente la expertise y experiencia de la gente y más en el lado industrial, como la gente que trabaja con paneles, tal vez sea algo en lo cual es una oportunidad inclusive de negocio, de apertura, de trabajar con ellos en estos aspectos, dado que tal vez no es parte de su
muchas veces de la formación o de esas buenas prácticas que se tienen para la fibra óptica. Entonces, realmente es un buen punto, un punto de partida de conversación y también de negocio con nuestros clientes. Y ahí está, nos las va a arrojar en unos momentos. ¿Por qué empelar fibra óptica y sobre qué cable de cobre en entornos industriales? Vamos a ver. Y están algunas de las posibles respuestas. En algunos segundos. Mucha suerte para todos. Y bueno, la respuesta correcta era todas las anteriores. No sé si aquí quieran hacer una breve intervención. Sí, muchas gracias, Monique. Aquí la intención precisamente era poder tener el compendio más amplio en lo que respecta a la utilización de lo mismo. Hemos visto tanto con mi compañero Vladimir las razones que nos llevan para poder hacer esta implementación, tener mayor alcance, evitar la influencia del ruido electromagnético y obviamente generar una mejor conectividad entre los elementos activos del proyecto. Entonces, realmente ese es el punto en el cual es tener el panorama en esta aplicación lo más completo posible. Gracias. Así que vamos con la segunda pregunta, que es un verdadero o falso. El ducto blindado es una solución pasiva para mitigar la inyección de ruido en tableros de control. ¿Esto es verdadero o esto es falso? A ver, quedan algunos segundos. Se me suelta a todos y bueno, la respuesta correcta era verdadera, que la mayoría lo contestó así, pero no sé si aquí quieran hacer igual una intervención. Gracias, Don. Básicamente el punto es en el tema de, en el, en la opción que tenemos, si no es posible la implementación de la fibra óptica, es precisamente una solución pasiva que nos ofrece Panduit para poder aislar o mitigar en lo mayor posible esa inyección del ruido. Además, también hace o nos genera un beneficio en el espacio, en el cual en vez de alejar los componentes para disminuir este ruido, el hecho de que podamos tenerlos cerca genera un mejor y eficiente espacio en el gabinete, porque sabemos que siempre hace falta espacio para poder tener mayores elementos en el gabinete. Entonces, era básicamente en el punto de tener elementos pasivos y la solución de este fenómeno. Gracias. Vamos por la tercera pregunta. ¿Cuál es la capacidad máxima de hilos de fibra por RU para el distribuidor de 19 Opticom FRI 1U? Así que vamos a ver, ahí están algunas de las posibles respuestas. Vamos a ver. La respuesta correcta era la gama verde. Entonces, no sé si aquí quieran hacer alguna intervención. Sí, correcto. Bueno, felicitaciones a aquellos que respondieron bien y a los que no recuerden, la FR1U tiene espacio para cuatro fabs o cassettes. Cada uno de ellos podemos llegar a tener máximo 24 hilos, por lo tanto la capacidad de este distribuidor o bandeja o charola es de 96 hilos en una unidad de rack con conectores LC. Recuerden que esta vale puntos dobles. Así que vamos a ver quién es el ganador el día de hoy. Ahí está. ¿Cuál es el número de parte del nuevo distribuidor óptico para montaje en pared de un solo cabo? Vamos a ver, la respuesta correcta era la gamita amarilla. Creo que aquí hubo, como que estuvo dividido. No sé si quieren agarrar aquí. Sí, sabíamos que esta era una pregunta difícil, pero es correcto, empieza por F, todos los distribuidores de fibra óptica, luego la W de wall mount, WM. Entonces, la FWME1BL es el número de parte del nuevo distribuidor Opticam que entra a reforzar a la familia de distribuidores de montaje en pared Opticom y que nos permite contar con un solo fab hasta 24 hilos para instalaciones pequeñas. Entonces, bueno, felicidades a aquellos que respondieron bien. Y a los demás, recuerden FWME1BL.
Entonces, ahora sí, vamos a la sección de preguntas y respuestas. Buen día. ¿Podrían ampliar más la información respecto al enterrado directamente de la fibra óptica tipo DDJ? Es decir, ¿se puede encofrar? La fibra óptica de DJ o DDJ es una fibra que es bastante robusta y bastante rígida. A pesar de ser de uso interior-exterior, es muy similar a trabajar con una fibra de planta externa. Entonces, podemos utilizar los métodos, bien sea subductado, o bien sea aéreo mediante cable mensajero o incluso directamente enterrado, gracias a esa característica que la hace, digamos, tan robusta como es su fuerza o su capacidad, digamos, para soportar el aplastamiento. Entonces, sí, podemos utilizar esa fibra. Importante mencionar lo siguiente, en la página web ustedes encuentran no solamente la ficha técnica de este cable DDJ, sino también una guía de aplicación en la cual podemos ver cuáles son sus usos recomendados y también sus procesos de instalación o tendido recomendados. Entonces les hago la invitación para que consulten también la página web y puedan descargar esta información. Vamos con la que sigue. ¿Alguna herramienta, software o programa para hacer presupuesto de pérdida de enlaces de fibra óptica? Nosotros tenemos una herramienta en línea en la cual ustedes pueden hacer el cálculo de la pérdida por inserción del enlace. Tenemos una documentación también disponible en línea en la cual paso a paso se les muestra cómo utilizar esa herramienta y allí ustedes pueden colocar, dependiendo de la configuración de su enlace, del tipo de enlace, sea dúplex, sea paralelo, eh, y los elementos que van ahí incorporados en ese enlace, los fabs, el cable y las fusiones y los conectores, depende de lo que se utilice, y pueden tener ahí la pérdida por inserción. Entonces, yo creo que esa guía de pronto la podemos compartir, también la documentación para que ustedes la tengan ahí presente y la pueden buscar también directamente en línea. Vamos con la que sigue. ¿Alguna herramienta para poder tomar la adecuada decisión en utilizar DMICE? Básicamente tenemos un documento en el cual nos ayuda a poder tener una determinación. Tanto no es algo como un software por el estilo, sobre todo porque tiene mucho la revisión en campo y sobre todo cómo es el área. Está compartiéndose en el chat precisamente esta guía. Está en nuestro website también, inclusive se puede ampliar más. Es una herramienta interesante, viene detallado y sobre todo en la parte de el estándar TEIA del 1005, que es para infraestructura de industria, la infraestructura de telecomunicaciones para áreas industriales, en la cual precisamente es una guía de selección de productos que están clasificados, depende del grado de contaminación conforme a los aspectos que vimos, y que obviamente esto sea una forma más práctica para proporcionar precisamente a la industria, al diseño y a estas a personas involucradas, obviamente en una forma más detallada sobre qué productos y enfocados a la red que normalmente se tiene en esos puntos, cubriendo grados de protección, IPs extremos, la contaminación ambiental, temperaturas, etcétera. Esta guía es interesante, inclusive también está tanto en español o inglés, según recuerdo, pero todavía a mayor detalle lo podemos ver en nuestro website, en todo lo que es Industrial Networks. Ahí los invito a que puedan visitar, poder tomar ello, pero lo más importante ahorita está el detalle que está en esta guía que ya los compañeros subieron en el chat. Por favor, si gustan revisarlos y cualquier duda o pregunta, pues estamos su servidor Vladimir o Juan Medina para atenderlos. Muchas gracias. Vamos con la que sigue. Buen día. ¿Cómo haría para medir el MICE? ¿Hay algún equipo o instrumento? MICE básicamente hace referencia a cuatro variables ambientales, ¿no? Mecánico, ingreso, climático, químico y electromagnético. Esas son las variables, digamos, ambientales que definen un área en la cual vamos a instalar esa infraestructura. Medir digamos, la grave severidad de cada una de ellas no es algo tan fácil y tampoco es algo que nosotros, digamos, instamos a que ustedes lo hagan.
Y para ello se requerirían de diferentes instrumentos para cada una de estas variables, porque las variables son desde vibración, choque, aceleración, partículas de agua, polvo, niveles de ruido electromagnético, es decir, es una amplia variedad. Entonces, lo que los instamos a ustedes es que, como mencionó Juan, tenemos una guía de selección de productos en los cuales ustedes pueden tener una referencia dependiendo de eh, puede ser una, no digamos la percepción, pero dependiendo de ciertos ambientes típicos, es decir, un ambiente estilo una bodega, por ejemplo, puede ser un ambiente industrial ligero, algo término medio, un maíz 2 digámoslo así, a un ambiente ya mucho más severo donde hay procesos de soldadura, donde hay bueno, temperaturas extremas. Entonces, es para tener una idea. En general, ustedes pueden utilizar esa guía y allí van a poder seleccionar los productos de acuerdo a esos parámetros que nosotros ya hemos, digamos, seleccionado allí, digamos, investigado para que esos productos puedan ser utilizados en un ambiente así. Entonces, la invitación es que utilicen esa guía como referencia más no ir a medir o instar a integradores a ir a medir esos parámetros específicamente en sitio porque puede ser muy complicado. Tenemos guías ya establecidas para eso. Muchas gracias, Vladi. Vamos con otra. Buen día. Si deseo adquirir la Opticam y recibir una capacitación de la misma, ¿con quién puedo tener contacto? Bueno, hago la invitación para que se pongan en contacto con sus TAMs. Básicamente, dependiendo de cada país, ustedes pueden, digamos, tener contacto con ellos eh, para ese tema, digamos, de las OPICAM y las capacitaciones también las pueden agendar con nosotros. Y de nuestra parte estamos en toda la disponibilidad para poder digamos, hacer esos entrenamientos para que ustedes también tengan esos entrenamientos muy presentes, incluso los puedan replicar, pero ahí hago la invitación a que puedan mantenerse en contacto con cada uno de los representantes de Bandit en sus distintos países. No sé si, Juan, quieres complementar un poco también este comentario. No, básicamente es el mismo punto, estar en contacto con su agente comercial o el TAM que tengan más a la mano y ver a detalle ello. De entrada, pues, obviamente podemos apoyarlos de manera directa, pero obviamente en localidades es lo más práctico para hacer. Gracias, Mario. Vamos a ver, para esta solución de tableros eléctricos, ¿existe algún demo donde el usuario final puede interactuar con ellos? Claro, aquí si me permiten hacer el comentario, ahí tenemos un demo, contamos también con diferentes elementos para poder ver las diferentes funciones, aplicaciones o de lo que hemos platicado. No sé dónde sea el origen de esta pregunta, pero en el PEC de la Ciudad de México tenemos instalado precisamente una amplia solución de ellos para que puedan verlos en vivo, cómo interactúan, cómo funcionan, cómo se manejan, etcétera. Y también en un momento dado podremos hacer algo remoto y si no, también a través de la red de compañeros, tanto TAMS, TCS, etcétera, en diferentes localidades, podríamos llevar a cabo algo de manera local. Entonces, solamente hace falta que nos pudieran compartir de dónde, obviamente para poderlo hacer, algo de manera local o inclusive remota para que también se pudiera mostrar esto. No sé si gustas ampliar un poco más esto, Vladi, dentro de tu área. Sí, claro. No, también reforzar el hecho que así como en la Ciudad de México contamos con un demo de paneles de control y un demo de todas las soluciones eléctricas e industriales muy completo, en la ciudad de Bogotá también tenemos otro. Entonces, la invitación es a que tanto ustedes como los clientes asistan a esos sitios, conozcan las soluciones de primera mano, pueden contar con el soporte de parte nuestra y de parte de todo el equipo comercial y técnico de Pandit. Entonces, la invitación es a ello y también contamos con algunos demos para poder llevar a los clientes también allí. Entonces, pues sigamos en contacto y agendemos esas visitas.
Muchas gracias. Vamos con la que sigue. Se indicó que dispone fibra para planta externa, pero en las diapositivas iniciales se indicó que el cable de fibra es solo para interior. Bueno, en las diapositivas que mostré, hice énfasis en dos soluciones específicas de fibra óptica, eran el cable de uso interior con armadura entrelazada de aluminio y el cable de doble revestimiento DDJ, de interior o exterior. Sin embargo, también hice mención que podemos utilizar todo el espectro o todo el portafolio de cables de fibra óptica en un ambiente industrial. Nosotros también contamos con un amplio portafolio de cables para uso en planta externa. Estos son cables, bien sea sin armadura o con armadura metálica en acero corrugado. Entonces, ahí tenemos también cables de fibra en monomodo, multimodo, desde 6 hilos en adelante. Entonces, podemos contar con esa información. También nosotros tenemos un catálogo que podemos compartir con ustedes, un catálogo donde tenemos todas las soluciones de fibra óptica en general. Ahí pueden ver todos los cables desde uso interior, interior-exterior, exteriores y algunos accesorios adicionales también para la terminación de la fibra que ustedes pueden contar con ellos. Es un catálogo también en nuestro idioma en español, así que también lo estaremos compartiendo con ustedes. Vamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias, Vladi. Eh, para las pruebas de fibra y certificación, ¿ya no están aceptando la marca ideal que es Puro Fluke? Bueno, importante mencionar lo siguiente. El equipo de Warranty México es el encargado de lo que tiene que ver con las garantías y lo que es la certificación de cada uno de los enlaces de cobre y de fibra óptica. Nosotros tenemos un listado de equipos certificadores tanto de cobre como de fibra óptica. Ese listado se está actualizando y pueden consultarlo y solicitarlo para que ustedes conozcan exactamente no solamente la marca, sino el modelo también y la versión de firmware que se va a utilizar para la certificación. Entonces, pueden enviarnos un correo y nosotros les enviamos esa documentación para que ustedes la tengan y la compartan también con sus clientes, con adicional los requisitos que los partners deben cumplir para solicitar la garantía. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo saber qué nivel de maíz se puede encontrar el entorno de trabajo de los paneles de control? Básicamente lo que podemos en este caso brindar es el tema en el cual hay una guía que sirve de referencia precisamente para ver esto. Los grados van como pudimos ver en la lámina de, por ejemplo, van catalogados 1, 2, 3, 4 en el nivel de severidad y podemos tener por una revisión, digamos, de manera visual, dónde pueden estar la mayor congestión de estos factores. Por ejemplo, en lugares donde está lugares de manufactura o de procesos con alta temperatura, una acerera, temas, por ejemplo, de motores en los cuales hay una alta concentración por la inyección electromagnética. En la planta podemos ver este tipo de asegúnes. Hay una guía que está en nuestro website y que compartiremos con ustedes para que les sirva como referencia de cómo se va haciendo y también cuáles son los elementos que ayuda, o en este caso provee Panduit para poder lidiar con este tipo de agentes contaminantes en muchos aspectos. Hay algunos temas en los cuales me gustaría que mi compañero Vladimir nos pudiera ampliar. Esta es, digamos, una primera parte. Sí, de acuerdo, gracias Juan. Así es, la invitación es a que consulten esa guía que estaremos compartiendo con ustedes. En esa guía entonces pueden encontrar cuáles son la clasificación de los productos de acuerdo a MAIS. Recuerden, MAIS la clasificación M mecánico, I de ingreso, C climático químico y E de electromagnético. Entonces, esa es una gran referencia para que podamos seleccionar la infraestructura adecuada de acuerdo al entorno. En general, digamos que podemos tener tres tipos, como dicen, más niveles, más uno, más dos, más tres, donde más uno viene siendo un entorno tipo oficina empresarial, más dos es algo más ligero, digamos una bodega o algo similar.
y MICE3 es un entorno digamos, severo, ¿no? Dependiendo del entorno que sea y de la industria que sea. Entonces, la invitación es a que consulten esa guía les va a servir mucho para ustedes poderse orientar bastante en el tipo de soluciones a ofrecer allí. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Me gustaría saber cómo previene la puesta en tierra en estas soluciones. Bueno, miren, importante lo siguiente, cuando estamos hablando de un ambiente industrial, como mencionamos varias veces en las presentaciones, el ruido electromagnético es un factor muy importante a considerar, lo que es el EMI, la interferencia electromagnética. Entonces, vimos que bien se puede trabajar sobre cobre o fibra óptica cuando estamos seleccionando el medio. Cuando seleccionamos un medio de cobre, este que sea blindado, tiene que estar adecuadamente unido al sistema de tierras de telecomunicaciones para que funcione su blindaje. Esta es una ventaja que mencionamos de la fibra óptica, ya que al transmitir luz y no señales eléctricas, es totalmente inmune al ruido electromagnético. Por ende, un enlace de fibra óptica por sí solo no es requerido de la unión al sistema de tierra de telecomunicaciones. Sin embargo, también mencioné algo importante. Hice mención sobre los cables de fibra óptica de doble revestimiento DDJ, que ellos son totalmente dieléctricos. Esa es una ventaja en lo que tiene que ver con las instalaciones también en un ambiente industrial. ¿Por qué? Porque si bien la fibra lo que transmite es luz y no va a su comunicación a estar, digamos, que afectada por la interferencia electromagnética, la armadura metálica que pudiera tener un cable de fibra sí puede ser susceptible a una inducción de corrientes peligrosas debido a, por ejemplo, cables de media tensión cercanos o cosas así. Entonces, la armadura metálica tiene que aterrizarse precisamente para que sea segura. Para eso también tenemos kits de aterrizamiento dependiendo de el cable que vaya a ser, ¿no? Entonces, si utilizamos cables con armadura, por ejemplo, planta externa con armadura en acero corrugado o cables de uso interior con armadura de aluminio entrelazado, tenemos que hacer unión y puesta a tierra. Si utilizamos cables de fibra de doble revestimiento DDJ totalmente dieléctricos, no es requerido. Ya el sistema de puesta a tierra que tenemos que instalar será para pues el resto, digamos, de elementos de la infraestructura, ¿no? Gabinetes, racks, equipos, etc. Y bueno, agradecerles nuevamente. No sé si quieran agregar algo antes de finalizar, Juan. Gracias, Moni. Sí, básicamente el que puedan acercarse a nuestra amplia red de contactos, tanto TAMS, CAMS, etcétera, para poder apoyarlos en sus proyectos. Como pueden ver, Pandit provee una solución integral, no solamente en un área, y eso les puede dar varias ventajas competitivas. Gracias, Moni, y gracias a todos. Bueno, no, de mi parte, recordarles que cuentan con todo nuestro soporte. Cualquier duda o comentario adicional que ustedes tengan, háganlo llegar y con gusto lo respondemos. Y bueno, nada, hacerles la invitación para que permanezcan en estas sesiones tan interesantes de Panduit Week a lo largo de toda la semana y bueno, puedan obtener todos los beneficios de aquí. Entonces, esa es la invitación para que sigamos conectados. Perfecto, pues nuevamente agradecerles por su participación, a todos los demás igual por su asistencia y por acompañarnos el día de hoy.